Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. En 3 años justos, y si todo le sale bien a la 4T, López Obrador estará inaugurando el aeropuerto de Santa Lucía. Desde que se presentó el plan maestro, ya se tuvieron que cambiar las pistas y ahora un tribunal frenó el avance de la obra en tanto no se presenten estudios de impacto ambiental. ¿Malos augurios para el aeropuerto o ataques de los enemigos de la obra? Veamos el contexto. El gobierno federal plantea terminar el complejo aeroportuario de Santa Lucía en junio de 2021. Descrito como un proyecto racional, eficaz y austero, estará integrado por el aeropuerto Felipe Ángeles, el aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca. El pasado 29 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio arranque formal a los estudios y trabajos preliminares para la construcción del aeropuerto. Este martes señaló que en el lugar no hay obras todavía, pues aún esperan el dictamen sobre impacto ambiental. Precisamente la falta de los permisos y dictámenes ambientales de la obra ocasionaron que el primer tribunal colegiado en materia administrativa del Estado de México decidió frenar la construcción en tanto no sea factible verificar que tiene los permisos y dictámenes ambientales necesarios. El tribunal concedió la suspensión al empresario Juan Ramón Morera Mitre, que señaló que la ejecución de Santa Lucía se llevó a cabo sin tener las autorizaciones y permisos necesarios en materia de impacto ambiental. La medida estará vigente hasta que un juez resuelva la suspensión definitiva y de concederla estará vigente hasta que sea dictada sentencia en el amparo. La sentencia señala que la suspensión busca proteger el medio ambiente y destaca que no se prohíbe la construcción del aeropuerto, sino que se concede una medida cautelar. El presidente López Obrador dijo que su gobierno respetará la decisión del juez, pero que la controversia es producto de quienes apoyaban la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco. Desde luego, esta obra de Santa Lucía les molesta mucho a los corruptos, tanto a los que tenían el negocio o ya lo tenían amarrado. López Obrador dijo que a finales de junio o principios de julio se entregará el dictamen sobre impacto ambiental y que mientras tanto la maquinaria seguirá esperando. Punto y contrapunto. Bueno, segundo tema, los contrapesos siguen funcionando en este país, el Poder Judicial sigue limitando también las decisiones del Poder Ejecutivo y qué bueno que así sea. Habiendo dicho eso, yo la verdad siento que ya el tema del aeropuerto ya chole. Recientemente yo he dicho ya varias veces, yo puedo vivir sin ese aeropuerto de Texcoco si al final de este sexenio la desigualdad en México se mejora, si al final de este sexenio la gente que vive con menos dinero pasa a ser de clase media, si al final de este sexenio tenemos un país más justo. Habiendo dicho eso, yo sí digo y celebro que qué bueno que el Poder Judicial siga poniendo orden y siga diciendo si no está bien hecho o bien armado un caso, entonces pues básicamente detiene en este caso la obra porque no hay todavía un estudio de impacto ambiental. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo estás viendo tú, Fer, hacia dónde va esta discusión de ese aeropuerto en Santa Lucía? Bueno, primero que esta suspensión que se otorgó es provisional, ¿no? Todavía falta que se otorgue la suspensión definitiva, que sería por ahí del martes de la semana que viene, miércoles de la semana que viene. Y después de eso, que se resuelva el fondo del amparo y se conceda que efectivamente no hubo los estudios y que no saquen durante ese proceso algún estudio que lo deje sin materia, aunque no sea un estudio sólido, ¿no? Entonces, creo que todavía falta en términos procesales. Me da gusto, comparto, que el Poder Judicial esté poniendo un alto y que no tenga que llegar a la Suprema Corte de Justicia para que alguien meta las manos para proteger el medio ambiente. Me llama la atención especialmente en términos jurídicos, que valdría la pena ver la sentencia y ver cómo se resolvió que un ciudadano cualquiera con el argumento del medio ambiente y de la afectación colectiva por el medio ambiente, se amparó contra la construcción de un aeropuerto. Me parece interesantísimo. Sí. Porque no únicamente el caso está muy interesante, ¿no? Reconociéndole un interés legítimo para velar por el medio ambiente sin ser el presidente de una organización de medio ambiente, por lo visto, sin tener alguna especie de trabajo, sino simplemente como un ciudadano que se va a ver afectado porque se va a afectar el medio ambiente del país. Creo que esto se podría trasladar también a otros ámbitos en los que cualquier ciudadano pudiera... A Dos Bocas. Al Tren Maya. Bueno, al proyecto de Texcoco también, ¿no? Que ya no existe, pero pues... al proyecto impacto ambiental. Exactamente, ¿no? A cualquiera de estos otros. Y que me parece pues una ruta interesante para ciudadanos que genuinamente están preocupados por el medio ambiente, para exigir que el gobierno haga bien la chamba de las consultas a los pueblos indígenas, los estudios de impacto ambiental, los análisis económicos que hoy nos están haciendo. Claro. El ECONA.
Pues yo creo, coincido en la parte del fetichismo al aeropuerto de Texcoco. O sea, siempre que pasa algo similar en torno a Santa Lucía o demás, pues sale el fetichismo de yo quería el puerto de Texcoco y demás. Ahora, habiendo dicho eso, recientemente fui a la Universidad Autónoma Chapingo y hasta me reía con alguien y decía, mira, hay una ballena en el lago, pero bueno, evidentemente, pues él no hay en el lago. Porque era ¿no? el discurso de Proliferación del lago no es que hubiera el lago, sino que había un plan de rescatar el lago de Texcoco. No, pues, ¿y dónde está? Pues por eso es el rescate. Bueno, o sea, por eso es un tema que ahora que vengan las lluvias, vamos a ver el lago. Bueno, pero sí, entonces el fetichismo de Texcoco te interrumpí. Sí, no, bueno, esa es una parte, o sea, pero creo que esta parte de la historia específicamente, donde no nada más es un ciudadano, o sea, son 147 amparos promovidos por académicos, despachos de litigio pro bono, pobladores incluso de Texcoco y Santa Lucía. Entonces, no es cualquier cosita, no es esta cosa tal que dice Andrés Manuel, que a los corruptos no les gusta el aeropuerto, porque yo insisto, corruptos que participaron en la construcción, en partes importantes de Texcoco, como la Secretaría de la Defensa Nacional, SADCB, hoy son los encargados de construir Santa Lucía y de llevarse la famosa barda perimetral y los ejercicios de nivelación, donde no se aclaró jamás los sobrecostos, ni entregaron el 50% de las facturas al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y demás cosas. Entonces, es falso como por los dos lados, ¿no? Por quienes se opusieron siempre a Santa Lucía y tenían el fetichismo de Texcoco, esta cosa no es algo tal como, ya ven, debió de haber sido Texcoco porque sí, ¿no? Porque el presidente es un autoritario y demás, pero tampoco es otra cosa que dice Andrés Manuel de que solo los corruptos se están oponiendo a la construcción de Santa Lucía. Es más bien este tema de los contrapesos que bien menciona Genaro, que es que bueno que estén funcionando, porque sí no se pueden hacer las cosas como dice el clásico al chilazo. Tiene que haber cosas que lo sustenten y no es poca cosa ni menor cosa el hecho de que faltan estudios de impacto ambiental para Santa Lucía. Entonces, es que se hagan las cosas bien. Y para todos los demás programas de infraestructura que son problemas. Ahí vendrán también. A ver, Eder. Yo coincido en el planteamiento de que los contrapesos son necesarios, para eso está la división de poderes. Coincido también en que, y en el terreno de lo ideal, que fueran ciudadanía interesada en que se lleve a cabo el proceso adecuado con los estudios de impacto, con los distintos procesos de consulta con los grupos originarios, etcétera. Quiero creer que así es, pero yo coincido con Fer, o sea, estaría muy interesante que es transparente quiénes son las personas que están imponiendo sus amparos y que se diga con mucha claridad si no hay un conflicto de intereses. Porque bueno, a quien le concedieron esta es un empresario textilero llamado Juan Ramón Morera Mitre, curiosamente. O sea, yo lo que quiero creer que estamos en este país ideal en el que no hay poderes fácticos que hacen lobby, que presionan para que sucedan este tipo de cosas. Como Sedena con Santa Lucía. Como los poderes fácticos que financiaron, que tenían intereses en inversiones del aeropuerto de Texcoco. Como Sedena con la barda perimetral. Pero Sedena no es empresario. Pues ¿qué parece? El tema aquí es lo que sugiere Andrés Manuel, y que tiene sentido también, es que puede haber una presión desde ese lado. Y yo quiero creer que el Poder Judicial es incorruptible y que los estos amparos y es el tema que sigue. Sí, pero es que no necesitas que alguien sea incorruptible para darle valor a un poder. Claro. Si no hay ningún poder. No, pero por eso yo lo único que creo es que es interesante que se pudiera transparentar si no hay un conflicto de intereses. Claro, que se transparente. Si es un ejercicio de la ciudadanía, bienvenido y qué bueno. El conflicto de interés en su caso gobierno sería del juez, no de quien pone el amparo. Pues claro que quien pone el amparo tiene un interés. De hecho, tiene que demostrar el interés para que el tema también es el de la interés presión, legítimo. La presión y el lobby. O sea, que sea un interés legítimo porque se protege el medio ambiente, estoy de acuerdo. Porque se consulta a los grupos originarios, estoy totalmente de acuerdo. Pero que no sea un asunto de presión, porque su interés en realidad es que sí se continúe la construcción de Texcoco, lo cual tampoco va a suceder, aunque se suspendiera Santa Lucía, ¿no? Pero, señora. Justo ese es el tema del proceso y por eso resulta tan interesante. El juicio de amparo se interpuso como corresponde ante un juez de distrito y se reclamaron dos actos. Se reclamó la construcción de Santa Lucía y la cancelación de Texcoco. En ambas cosas el juez de distrito dijo no va y no concedió.
se mete a revisión y es un tribunal colegiado el que dice, ojo, Texcoco no procede porque se considera un acto consumado, es decir, la cancelación ya sucedió, la obra ya se paró y en tanto que eso es un acto consumado, yo ya no lo puedo revivir. Pero lo que no es un acto consumado es la construcción de Santa Lucía y mientras no haya esos estudios que demuestren que efectivamente no va a haber una violación a los derechos humanos de las personas que ahí habitan, un daño irreversible al ecosistema, daños patrimoniales interesantes al erario por los temas de sobrecoste, etcétera, etcétera, ahí sí podemos detener esto y provisionalmente otorga una suspensión. Entonces ahí lo interesante del proyecto es se reclaman los dos actos, los dos se niegan y en segunda instancia uno se reconoce. Falta, como muy bien dijo Fer, que eso se asiente en firme y entonces la suspensión se vuelva una suspensión definitiva, pero a mí sí me parece muy interesante el ejercicio porque creo que ahí, y para eso ha servido también históricamente el juicio de amparo, además de para solapar ciertas cosas, es ampliar el contenido de los derechos tutelados. O sea, tú puedes ir generando cada vez mayor contenido a los derechos tutelados para generarle obligaciones al Estado que después no le puedan dar la vuelta. Y en ese sentido, yo sí estoy muy de acuerdo en que el origen de esto es un grupo de ciudadanos que, uno, se preocuparon con el costo que trajo el tema de la cancelación de la obra, porque hubo que pagar bonos, no fue nada más se cancela y ya no contamos el costo de los empleos directos o de las inversiones que podían haber llegado de grupos de aerolíneas extranjeras, etcétera, etcétera. Es materialmente había que pagar a los tenedores de deuda del aeropuerto con sobrecostes que fueron muy importantes. Acuérdense que los tenedores de bono negociaron unos porcentajes altísimos de retorno de su inversión que tuvo que pagar el gobierno mexicano con nuestros impuestos. Entonces no nada más se canceló, eso costó. Y eso es un costo de oportunidad de inversión de recursos públicos que no están ni en los programas sociales, ni en el combate a la corrupción, ni en la creación de otra infraestructura. Digamos, sumado a todo lo anterior, a mí me parece también muy interesante la forma en la que este gobierno, este sexenio, pues está obligando a los distintos actores a explorar todas las alternativas de activismo político, ¿no? Ya no únicamente... La vía jurisdiccional, la vía jurisdiccional la vía jurisdiccional como una de ellas mucho más sólida, ¿no? La cantidad de amparos que se metieron contra Texcoco, contra la cancelación de Texcoco, contra esta nueva en Santa Lucía, lo que se ha hecho ya judicialmente contra el Tren Maya, contra la Guardia, ahora... vendrán esos también, tenlo por seguro. Me parece increíble. Y ya no únicamente de think tanks. Pienso gracias. Únicamente de centros, ya no únicamente de centros de estudio especializados, sino también de actores políticos, como una herramienta política que creo que sí está llevando a los contrapesos al límite, ¿no? Y me gusta, esperaría que se quedara, porque además creo que sí amplía el ámbito de libertades de un ciudadano por explorar todas estas alternativas para enfrentarse al poder. Sí, hay algo que sí veo muy positivo en todo esto, que se obligue al Estado mexicano, bajo cualquier denominación, a que transparente los ejercicios, el plan de medio ambiente, que se transparente el asunto de los recursos. Eso creo que es muy positivo y que se genere, sí, pero tienen que demostrar que sí existen ahora para que no se suspenda la obra. Entonces, esa parte yo creo que es positiva. Ya se le va a haber pedido. O sea, pero en este caso, ¿qué te gustaría que transparentaran? No, pues eso. Finalmente la decisión se dio con base en la ausencia de unos estudios. No pueden transparentar una ausencia. Pero si no demuestran pero pueden corregir la falencia, o sea, ojalá. No, Morena, pero pero estoy de acuerdo con Fer, no es cosa tal de que se transparente porque a lo mejor ahí está. Es que si hubiera existido, se lo hubieran dado al juzgado desde el primer momento, hubiera dicho, aquí está. Claro. No existe. Tienen y algo muy cierto días, ¿no?, para sacarlo. A ver, ¿y qué crees que, justo, como abogada, cuál es tu predicción? ¿Qué crees que va a pasar? Como juez. Yo creo, y ojalá, más bien lo que espero, ¿no? Porque es difícil saber lo que va a pasar en este país, pero lo que yo esperaría que pasara es que se concediera la suspensión definitiva y que se condicionara a que se entreguen estos estudios. Eso me parecería lo básico. Bueno, vamos a ver qué pasa la semana que viene, ya lo discutiremos por acá. Mientras tanto, una pausa. Al menos 15 jueces y juezas, o solamente hombres, han sido destituidos o inhabilitados por conductas graves. La corrupción alcanzó al Poder Judicial, pero el presidente Arturo Saldívar dice que será combatida. Con este tema regresamos, no te vayas. Trae la